Hola, buenas a todos. Como comentaba en el último vídeo, vamos a empezar a construir los objetos para nuestro primer ejemplo de juego. Y vamos a empezar por el astronauta. En este vídeo os voy a explicar cómo construir el objeto al que luego asignaremos el script que define su comportamiento. En circunstancias ideales para el astronauta utilizaríamos un modelo de personaje hecho, pero como no es objeto de este curso, vamos a utilizar primitivas para representarlo. Básicamente vamos a usar una esfera como para representar la cabeza del personaje, un cilindro para representar su cuerpo y un cubo para representar su mochila. Así que bueno, vamos a empezar. Primero, en primer lugar, cuando construimos objetos en Unity, no es estrictamente necesario, pero sí que es una buena costumbre crear un holder que los agrupe todos. Así que para empezar nos creamos el holder de lo que va a ser el objeto, simplemente en la jerarquía, botón derecho, crear vacío. Fijaos en lo que ha pasado, se me ha metido en la cámara porque tenía la cámara seleccionada, es su hijo, para sacarlo de ahí simplemente lo arrastro más abajo, ¿vale? Y el nuevo GameObject queda como hijo solo de la escena. Le vamos a cambiar el nombre, le ponemos por ejemplo character holder. Y si os fijáis se me ha ido a la posición 0, 1, menos 10, que era la que ocupaba la cámara. Me lo voy a mover a la 0, 0, 0, aunque tampoco es necesario, pero bueno, conviene hacer las cosas lo más ordenadamente posible. Y ahora dentro del holder pues creamos las piezas que hacen falta para el astronauta. Por ejemplo, para el cuerpo hemos dicho que íbamos a usar un cilindro. Pues botón derecho, crear 3D Object y creamos un cilindro. Veis que nos aparece como hijo del holder, así que está perfecto. Recordad que las dimensiones están en metros, así que tendría 1 metro de ancho por 1 metro de alto por 1 metro de largo. El ancho y el largo me parecen bien, y de alto le vamos a subir un poquito. Solo viendo que no tiene cabeza, pues yo creo que 1.6, por ejemplo. ¿Vale? Y veis que aquí tenemos ya lo que va a ser el cuerpo de nuestro astronauta. Le cambiamos el nombre por algo un poco más intuitivo. Y ahora vamos a añadir la cabeza. La cabeza que va a ser hija del cuerpo. Va a ser una esfera. Y la subimos arriba. Vale. Aprovecho para explicaros una cosa. Veis que esta esfera está deformada, está en forma de huevo. Esto es porque se le está aplicando la misma escala que tiene el padre, ¿vale? Esto pasa siempre cuando se anidan objetos. También pasa con la rotación y las dimensiones. ¿Cómo lo puedo arreglar? Pues simplemente me llevo la esfera fuera del padre. Fijaos la escala que tiene, en vez de ser 1, como sería si lo hubiera creado fuera, tiene 1.6 en el eje Y, que es el que tiene el padre. Le pongo 1 en principio y la coloco y ahora la vuelvo a poner como hija de su padre. Y ahora veis que tiene las dimensiones correctas. Pongo su posición a 0, con lo cual se me centra en el padre, porque la posición, igual que la escala, siempre es relativa al padre. Fijaos al hacer la hija como lo que el parámetro Y, que era el que me había quedado desescalado, se ajusta para mantener la proporción. Y ahora que la tengo aquí, pues simplemente la coloco donde estaría la cabeza, que sería ahí arriba, por ejemplo. Como hemos hecho con el cuerpo, le cambiamos el nombre. Y nos faltaría la mochila, lo mismo. La voy a crear fuera, con un cubo, por ejemplo. Lo coloco en su sitio, que sería en la espalda. La espalda va a ser esta parte, porque fijaos en una cosa que va a ser importante, que nos va a facilitar mucho las cosas en el futuro. Conviene que todos los objetos que creemos, el padre, el objeto principal, en este caso el holder, tenga el eje Z, que es este vector de aquí, apuntando hacia el frente del objeto, ¿vale? Esto tampoco es estrictamente necesario, pero ayuda mucho a la hora de utilizar las funciones de orientación y de movimiento. Entonces tengo la mochila en la espalda. Si la veo de lado veo que si la escalo un poquito en vertical no queda mal. Vale,
más o menos así puede ser aceptable para lo que queremos. Y ahora pues la anido también en el body y le cambio el nombre por algo más intuitivo. Vale. Es importante, y es por lo que lo hemos hecho centrado al principio, que el holder esté más o menos centrado en el objeto. No tiene por qué estar en el centro, pero sí que forme parte del objeto, que es algo que también nos va a facilitar mucho pues para movernos después. Bueno, ¿por qué es interesante que construyamos el cuerpo del astronauta si en realidad no lo vamos a ver? Por lo menos en principio, por los colliders. Si os fijáis, cada elemento que hemos puesto, cada primitiva, tiene su collider puesto, ¿vale? Con lo que, bueno, ya tenemos algo que detecte los impactos de los meteoritos sobre el personaje, o bueno, cualquier otro posible evento. Podríamos haber puesto los colliders en el character holder añadiéndolos como componentes, haciendo algo así. Pero los colliders son muy incómodos de manejar aquí porque habría que moverlo, veis que me lo ha creado aquí este box collider, y la forma de redimensionarlo es así, como podéis ver, y la forma de moverlo también es parecido, es usando estos parámetros. Es bastante incómodo, por lo menos para mi gusto. Yo prefiero hacerlos así, ¿vale? Como los hemos hecho. En términos de rendimiento da igual. Si quisiéramos que no se vieran, simplemente podría ir apagando los mesh renderer de los colliders, ¿vale? Y para que no se vean al renderizar, y simplemente para ver dónde están, pues los puedo ver seleccionándolos en la jerarquía. De momento los voy a dejar puestos, porque puede ser que nos interese hacer una especie de escena al final donde se ve el astronauta, aunque no se nos vea este pegote feo. Y bueno, vamos a necesitar también una cámara, porque esto va a funcionar en primera persona, y lo lógico es que la cámara sea hija de la cabeza. Así que en la cabeza simplemente creamos un 3D Object, una cámara, está aquí. Recordad, para crearlo desde aquí simplemente botón derecho me sale este menú, creo la cámara aquí, ¿vale? Y veis que ha puesto la cámara en el centro de la cabeza. Bueno, habrá que ajustarla probablemente, pero como ahora no tenemos referencias, no lo podemos hacer con comodidad, así que de momento la dejamos en el centro de la esfera. Luego ya veremos si nos gusta cómo queda ahí o no. Y bueno, ya por último, la última pieza que necesitamos para tener construido los objetos de nuestro personaje es, si recordáis, todo el control de este personaje. Y bueno, el juego en sí se basa en la física. Entonces, como ya sabemos, para que un objeto se vea afectado por la física necesita un rigid body. Se lo ponemos al character holder, rigid body, y ya está. Y en principio lo dejamos con estos parámetros. Luego cuando estemos jugando y testemos un poco, veremos si lo queremos cambiar o no. Bueno, excepto el gravity, que evidentemente se lo quitamos para que no se caiga. Y nos faltaría, eso sí, crear el script que va a controlar el comportamiento de este personaje. Como he dicho yo alguna vez, el orden es muy importante, la organización, y Unity desgraciadamente tiende muchísimo a desorganizarse en cuanto estás trabajando con él. Yo normalmente me creo en el proyecto, botón derecho sobre Assets, Create a Folder, una carpeta que llamo My Assets, donde meto todos los assets que hago yo para diferenciarlo de los que pueda importar de Unity, de los Standard Assets o de assets que traiga de otro sitio. Y dentro de esta carpeta me creo mis prefabs, mis FBX, mis lo que sea y mis scripts. Y ahora, ya dentro de esta carpeta, pues me creo el script para controlar el personaje. Lo voy a llamar, pues por ejemplo, por ejemplo. Y una vez que tengo esto, pues simplemente llevo mi control de astronauta a mi character holder, pinchando y arrastrando, y ya está, ya lo tengo construido. Fijaos en un detalle, bueno, hay muchos detalles interesantes en esto, pero uno especialmente interesante es que
Si os fijáis, tenemos 1, 2 y 3 objetos con colliders aquí, ¿vale? Si os recordáis, aquí, aquí y aquí. Los colliders detectan colisiones, ¿vale? Y sin embargo, fijaos que el rigid body está en el padre de esos objetos. Cada vez que estos objetos detecten colisiones, como ninguno de ellos tiene un rigid body, el evento de colisión va a flotar hacia los objetos padres hasta que alguno lo capture, que en este caso va a ser nuestro Grasster Holder. Por eso, aunque tenemos 3 objetos distintos, solo nos hace falta un rigid body aquí para controlar todas las colisiones. Y el control astronauta va a ser quien se encargue de reaccionar a ellas en su collision enter, probablemente. Y bueno, hasta aquí este vídeo donde he explicado cómo construir lo que va a ser luego el prefaz del astronauta. Faltaría hacer el script, que para eso os lo voy a pasar comentado línea a línea, explicando qué es cada cosa en un PDF probablemente. Si tenéis alguna duda, si algo no ha quedado claro, si os encontréis con algún problema, y es posible que os encontréis con más de uno al hacer esto, aunque parezca una tontería, pues no tenéis más que, ya sabéis, poneros en contacto con nosotros por el foro.